Buenos días, buenas tardes, según cada cual esté viendo este programa, esta charla, esta clase. Voy a empezar disculpándome porque había prometido que hoy, día 8 de marzo, iba a hablar de las mujeres que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La verdad es que quería haberlo hecho, pero me ha sido imposible por diversas causas. Y también, por otro lado, pues pensé que de ellas voy hablando oportunamente conforme van saliendo a lo largo de los diversos capítulos y que por tanto aparecía un poco como innecesario el dedicarle una clase. Y finalmente, por otra parte, estamos más bien apurados de tiempo para desarrollar todos los temas que otra cosa. Así es que, deshaciendo un poco el plan, voy a explicar el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, que lo titulo sencillamente Atenas. No es que hable solo de Atenas, como enseguida vemos, sino que lo dedico especialmente a ese tema, a esa ciudad. Pues, es lo que vamos a tratar. Estamos en el curso de la gran misión. Ya decíamos el otro día que lo que antes se llamaban viajes segundo y tercero, en realidad eran dos partes de una gran misión de Pablo, que en un momento determinado se interrumpe porque hay una vuelta de Pablo a Jerusalén y Antioquía, pero que en realidad es un solo conjunto, una gran misión. Y estamos todavía en la primera parte de esa misión. Más aún, estamos en el centro, en el eje de esa gran misión. El otro día veíamos el cómo comenzaba esta misión y veíamos también la actividad de Pablo rápidamente pasando por toda Turquía para llegar a Macedonia y allí, sobre todo, contemplábamos a Pablo en Filipo, donde se formaba la primera comunidad cristiana paulina en tierra europea, en Filipo. De Filipos tuvo que huir Pablo y hoy vamos a verlo trabajando en Tesalónica, en Berea y en Atenas. En el resumen que pongo al principio, para que no nos perdamos, la gran misión, vemos que he puesto en rojo Tesalónica, Berea y Atenas, porque es la parte que vamos a tratar hoy. Por cierto que me di cuenta de que la numeración de Berea se ha echado a un lado izquierdo. No tiene nada de particular. Es que se me ha ido el tabulador. Por tanto, hoy vamos a hablar de Tesalónica, de Berea y de Atenas. Pero sobre todo y fundamentalmente de Atenas. Pablo tuvo que irse de Filipo más bien huyendo. Y esa va a ser una tónica de, de, la, de la predicación de esta parte. Pablo se ve perseguido y tiene que salir de las ciudades de mala manera. Luego ya después va a adquirir otro talante, pero ahora predica, cuando ve que ya es imposible, pues se quita de en medio, se va a otro sitio. Bueno, pues en primer lugar se fue a Tesalónica. Durante la época romana, Tesalónica era la capital de los 4 distritos de Macedonia y se convirtió en un importante centro comercial porque se encontraba sobre la vía Egnatia que unía Roma con el Oriente. Tesalónica fue importante siempre. En la Edad Media se llamaba Salónica, fue una gran ciudad y hoy todavía es la ciudad más importante de Grecia, después de Atenas. Está en el norte
de, en todo el Golfo, muy cerca de la península que tiene como los tres deditos, ¿no? Donde está el monte Athos. Bueno, era y es Tesalónica un importantísimo puerto en el norte de Grecia. En Tesalónica se repitió el esquema de lo sucedido en Filipos, que va a ser un esquema también bastante constante. Pablo predica a los judíos con gran éxito entre los prosélitos. Esto causa la envidia y la oposición de los judíos que no lo creen. Y entonces esos judíos provocan motines y acusan a Pablo de ser un provocador, llevándolo a los tribunales. Estos tribunales fallarán que no tienen jurisdicción o no fallarán, simplemente dejarán que haya un linchamiento, pero nunca darán sentencia en contra de Pablo ni de los cristianos. Y finalmente, pues Pablo tendrá que abandonar el lugar para seguir predicando en otro sitio. Aquí en Tesalónica, su huésped llamado Jasón, donde Pablo se alojaba, en cuya casa Pablo se alojaba, este Jasón fue detenido junto con otros cristianos. Pero Pablo y Silas habían acudido a tiempo y habían podido huir y ya no estaban en su casa, se habían puesto a salvo. Pero en esta ocasión aparecen nuevas acusaciones contra los cristianos. Se dice que revolucionan el mundo, que actúan contra los decretos del César, porque afirman que hay otro rey que es Jesús. La afirmación esta última es muy grave y se ponen nerviosos hasta los mismos magistrados. Sin embargo, no llegó a juicio porque los principales acusados, Pablo y Silas, habían desaparecido. Por otra parte, se habían ido a Berea y Jasón pagó a tiempo lo preciso, por lo que fue puesto en libertad junto con los otros cristianos. ¿Qué es lo que pagó Jasón? Unos dicen que simplemente una fianza judicial y otros que un soborno más o menos establecido. Lo que había costumbre de pagarle a los jueces para cuando había una causa, podía ser molesta, pero no era clara, y bueno, pues para quitarse de en medio la acusación se pagaba un cierto soborno más o menos establecido. Y entonces se impidió que la causa siguiera adelante, pero en Tesalónica estaban las cosas de tal manera que era imposible seguir predicando, y aunque se había fundado ya allí una pequeña comunidad, Pablo y Silas habían huido a Berea. Berea es una antigua ciudad del norte de Grecia también, que fue floreciente tanto en la época romana como medieval, todavía existe. Una vez más, en Berea, tras la excelente aceptación inicial, pues Pablo ha predicado y su predicación ha conseguido éxito tanto en los judíos como en los prosélitos. Se habla bien de los judíos de Berea, pero vienen judíos de otros sitios y provocan el motín. Entonces la gente se revuelve contra los misioneros cristianos y Pablo, que es el cabecilla de la misión, pues tiene que huir y se va a Atenas, dejando en Berea a Sila y a Timoteo provisionalmente. Y gracias a eso, pues nos llegaron a intervenir las autoridades. Y así llegó Pablo a Atenas. Merece la pena que veamos un poco la imagen de Atenas, que es la parte que vamos a hablar ahora. Tenemos aquí la Acrópolis al fondo y delante una pequeña colina, que es la que se conoce con el nombre de Areópago. Ahora hablamos de ella. En Atenas, ¿qué pasó?
Pues tenemos las siguientes partes. La llegada a la ciudad y primer contacto, la predicación en la sinagoga, la predicación a los gentiles, un conflicto y denuncia ante el Areópago, discurso de Pablo ante el tribunal, sobreseimiento de la causa y éxito limitado de la actuación de Pablo. Merece la pena que estudiemos detenidamente este trozo, este capítulo, por su importancia. Está en el centro justo del libro, es bastante extenso y hay un discurso muy importante de Pablo. Además, es el primero de un tríptico de juicio, junto con el de Corinto y Éfeso, donde Pablo y con él los cristianos pues va a ser juzgado o van a intentar juzgarlo, pero entre los tres casos interviene ciertamente el tribunal, pero no acepta la causa. En los tres casos se deja de lado la acusación y Pablo quedará libre por parte de las autoridades. Son tres juicios muy importantes. Los dos primeros pertenecen a la primera parte del viaje, tanto el de Atenas como el de Corinto, donde intervendrá Galión, nuestro paisano Galión, el de aquí de Córdoba. Y en la segunda parte del viaje tendrá mucha importancia el juicio en Éfeso, que además pondrá punto final a la actividad de Pablo en su predicación por esta zona. Acabará con él la gran misión. Bien. Este texto, y eso es muy importante, ha sido generalmente interpretado, es lo que ponen todos los libros, como el relato de una intervención de Pablo en una tribuna pública de ideas en confrontación con filósofos y con hombres de cultura. Es decir, veréis que casi todos los comentarios apuntan a que Pablo pues habla al mundo de la cultura griega y habla de ese mundo de la cultura griega en un lugar central de la ciudad donde los filósofos y la gente interesada por las cuestiones filosóficas pues van a conversar y allí Pablo pues abrirá el evangelio al mundo de la cultura. Algo de eso hay, cierto, pero no es todo. Aquí se trata de un auténtico juicio y de un juicio muy importante en el curso del libro. Y el discurso del Pablo es un discurso judicial, como ahora vemos, y es lo que pretendo aclarar en esta charla. Vayamos por partes. Pablo llega a Atenas. Atenas, por esta época, era una ciudad poco importante en el sentido normal de la palabra, una ciudad pequeña. Se calcula que tendría unos 5.000 habitantes, o sea que era un poco más o menos como casi cualquiera de nuestros pueblos actualmente aquí en la provincia de Jaén. Era una ciudad poco importante a pesar de que mantenía su enorme prestigio cultural. Sí, era una ciudad pequeña, pero tenía un prestigio cultural inmenso. No es una ciudad cualquiera, es la ciudad de la cultura. Es el centro del helenismo, es el centro del pensamiento. Aunque ya haya fuentes lugares de pensamiento por todos lados. Más aún, el pensamiento se había desplazado fundamentalmente a Alejandría, pero ya he dicho que es extraño que Alejandría es una ciudad de la que no se habla en los Hechos de los Apóstoles, sino es muy, muy, muy marginalmente y como referencia a causa de cualquier cosa, pero siempre muy de lado. Nunca, nunca se habla de Alejandría, que es la que vendría bien para este juicio, ¿no?
porque aunque Atenas, como ya digo, mantenía gran importancia cultural, el centro cultural del helenismo, el centro cultural de la época, estaba en el norte de África, en Alejandría. Bueno, la actuación inicial de Pablo en Atenas se describe muy breve y esquemáticamente. Espera a sus compañeros y se siente indignado por la idolatría. Este detalle es muy importante. Pablo pasea por la ciudad y va viendo por todos lados templos, estatuas, hornacinas, capillas, lugares de culto de todo tipo. Y se siente indignado frente a la idolatría. Y eso muestra a Pablo como buen israelita. Eh, pero muestra también a los filósofos como inconsecuentes, puesto que creen en una única divinidad, pero siguen admitiendo la pluralidad de dioses, y muestra al pueblo ateniense como muy religioso. Sobre esa base se mueve todo este relato. En primer lugar, Pablo disputó en la sinagoga con los judíos, como hacía siempre. La predicación a los judíos y a los prosélitos se menciona un poco como de pasada, pero deja claro que Pablo actúa siempre yendo en primer lugar a los judíos y que desde allí luego saldrá a los gentiles cuando su predicación no sea aceptada. No se dice nada del éxito ni de las polémicas que pudiera tener allí en la sinagoga. Los prosélitos se designan como griegos que temían a Dios. Se trata pues de gente que mantenía la aceptación doctrinal de las verdades predicadas por el judaísmo, pero en el aspecto de la ley solamente cumplían los preceptos absolutamente básicos y fundamentales, los que habían sido de alguna manera sostenidos también por el decreto apostólico del Concilio de Jerusalén, pero no estaban circuncidados y por tanto no eran judíos de pleno derecho en absoluto. Eran temerosos de Dios, eran gente buena, pero no formaban parte propiamente del pueblo judío. La atención del lector, sin embargo, no se va a fijar en este primer momento, sino que va a fijarse en la discusión de Pablo con los filósofos, con los que deambulan por el ágora, y especialmente con los filósofos epicúreos y estoicos. El ágora era la plaza pública, lo que en Roma era el foro, lo que para nosotros era hasta hace un tiempo el mercado, ¿no? Era el lugar donde se compraba, se vendía, se hacían los juicios, se discutía, se encontraba la gente, se hacían los tratos. La plaza pública, que ya digo, para los romanos era el foro, para los judíos era la puerta de la ciudad, normalmente. ¿eh? Pero era ese lugar de actividad pública. En Jerusalén, el atrio de los gentiles, la parte exterior del templo, desempeñaba también esa función. En ella estaba, en esta plaza pública, en este ágora, estaba la estoa. Lo destaco esto porque ahora va a ser importante. La estoa tiene importancia en el relato por dos cosas. En primer lugar, porque hace alusión a todos estos filósofos, estoicos, de estoa. Y por otro lado, en la estoa es donde se reunía el tribunal que antiguamente se había reunido en el Areópago. Por tanto, Pablo está predicando muy cerca de donde está el tribunal. En ella, ya digo, estaba la estoa, el pórtico en que enseñaban los filósofos.
sobre todo los filósofos que de ella recibían el nombre de estoicos. Por esta época, la filosofía, la actividad filosófica, había alcanzado un alto nivel de eclecticismo, es decir, todos tomaban ideas de todo y había casi como una filosofía común que tomaba de una y otra escuela, de una y otra formas de pensar, tomaba elementos, pero tenía una cierta unidad también. Es lo que en la historia de la filosofía conocemos como el eclecticismo. Se desarrollaba fundamentalmente entre los peripatéticos, es decir, los sucesores de Aristóteles, los académicos sucesores de Platón, los neoplatónicos, y sobre todo en las escuelas morales de los cínicos, los estoicos y los epicúreos, que influyeron en el cristianismo mucho más de lo que pensamos generalmente. A pesar de que muchas veces veamos eso de los cínicos como algo muy rechazable y sobre todo lo de los epicúreos nos parece muy mal. Bueno, pues de ellos también hemos tomado muchas ideas que nos han servido para expresar nuestro pensamiento y que le han dado forma humana a nuestra fe. El autor, de hecho, solamente nombra a estoicos y epicúreos. Tanto los estoicos como los epicúreos eran en el fondo panteístas, y esto importa porque en el relato sorprende que Pablo tome palabras de ellos, tome frases de ellos, pero que además tienen un sabor panteístico bastante fuerte. Pero a pesar de eso, Pablo les da un sentido monoteístico claro y despoja a esas frases y a esas expresiones de ese carácter panteístico que sí que es contrario a la fe tanto judía como por supuesto cristiana. A propósito del panteísmo, el panteísmo siempre aparece y reaparece muy junto al cristianismo y hay que tener cuidado de no recaer en él, ¿no? Hace poco tuvo mucho éxito un libro llamado Juan Salvador Gaviota, que mucha gente lo leyó y le sirvió, mucha gente le sirvió y le ayudó porque no cayeron en la cuenta de que su fondo era totalmente panteísta, ¿no? ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es decir que todo es Dios. O al revés, que Dios es el fondo de todas las cosas. Dios está, no es solamente está, sino que es todas las cosas. Y todas las cosas son epifanías, manifestaciones de la divinidad. Nosotros mismos seríamos, según el panteísmo, expresiones de la divinidad. Y por tanto, el hombre lo que tiene que hacer es descubrir su propia divinidad y elevarse desde esta situación de caída en la que se encuentra. Bueno, no voy a explicar yo ahora el panteísmo, pero tenerlo en cuenta porque estaba bastante en el fondo del pensamiento de esta gente y aquello influyó bastante en los cristianos. Tener en cuenta que los cristianos influyeron tanto filósofos estoicos, Séneca fue un autor, después del Nuevo Testamento quizás sea el autor más citado por los padres y por los escritores eclesiásticos, ¿no? Eh, por otra parte, pues también los neoplatónicos con Platino, eh, San Agustín mismo está muy influenciado por los neoplatónicos. Tengamos en cuenta un poco esta situación del pensamiento. La reacción de la gente cuando conversó con Pablo en el Ágora, pues, al principio fue amable, pero al final hay una situación negativa. Estalla un conflicto. Y empezaron a llamar a Pablo con una palabra despectiva que significa algo así como grajo. Alguien que habla, habla por hablar. Corneja, charlatán. Entonces no había loro. Se hubiera dicho lorito, ¿no?
papagayo. No había loros ni papagayos. Por eso emplean los pájaros que conocen, que imitan más de cerca el habla humana, el grajo, la corneja. También le dicen charlatán. La palabra esta no aparece más que aquí, en toda la Biblia, tanto en los 70 como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el griego de la koiné, sí hay una palabra más o menos común y se le aplica a uno que malgasta su ingenio empleándose en hacer acopio de ideas extrañas. Incluye las ideas de vagabundo, correveidile, amante de ideas novedosas, recogida y esparcida sin criterio ni verdadero conocimiento. Fijaros que esta acusación era muy peligrosa, porque Pablo aparecía como introductor de novedades, y lo que es peor, como introductor de novedades religiosas extravagantes. Es curioso, pero entendieron Jesús y resurrección como una pareja de dioses nuevos relacionados con un culto mistérico extraño que ellos desconocían. Y Pablo, como Sócrates, fue acusado de introducir divinidades nuevas en Atenas y por eso fue llamado a dar cuenta ante el Areópago. El Areópago, en primer lugar, era un lugar, la colina de Ares, una pequeña colina que tenía mitológicamente importancia. No me entretengo ahora en eso que no tiene importancia para nosotros. Allí Ares, el dios, había hecho un juicio que le había dado nombre a la colina. Y en tiempos antiguos, en este sitio, se reunía el Tribunal de Justicia de la ciudad, sobre todo el Tribunal de las Causas Graves, de las causas capitales. Pero manteniendo el nombre del lugar, que se siguió llamando Areópago, el tribunal, sin embargo, se trasladó a la Estoa, pero al tribunal se le siguió llamando el Tribunal del Areópago. Y por tanto, con la palabra Areópago se podía designar dos cosas, o la colina aquella cerca de la Acrópolis, o el tribunal que ahora se reunía en la Estoa, pero que recibía todavía el nombre antiguo de Tribunal del Areópago. Los autores discuten sobre si Pablo fue llevado al lugar o al tribunal. La mayoría dicen que fue llevado al lugar, que era un lugar tranquilo, estaba cerca del ágora, no había tanto jaleo como en el ágora y se podían sentar y discutir tranquilamente la idea de Pablo, preguntándole a ver qué pensaba, algo así como un conferenciante, una mesa redonda, una cosa así, ¿verdad? Pero sostengo que no. Creo que es que Pablo fue llevado al tribunal con una acusación grave, además. Y lo sostengo por las siguientes razones. En Atenas, como lo muestran los relatos sobre la condena de Sócrates, era un crimen introducir divinidades extranjeras y cultos extranjeros. Y antes de que las cosas pasaran a mayores, convenía que Pablo explicase ante el tribunal lo que hablaba y lo que predicaba. Las divinidades extranjeras son nombradas expresamente en el verso 17, 18. Parece que es un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba, como he dicho antes, a Jesús y la resurrección. Jesús es Dios, es el varón, la resurrección es la mujer, son la pareja de dioses, como era costumbre entre los griegos. Bueno, pues primera cosa, hay una acusación seria y grave de introducir divinidades extranjeras. Segundo, la noción de novedades aparece mucho. Aparece porque se le llama charlatán, correveidile, pero se habla también de nueva doctrina,
de cosas extrañas, de que, aquí hablando de los atenienses, estamos pendientes de la última novedad. Mm. En tercer lugar, Pablo argumenta diciendo que él no anuncia una divinidad nueva, sino un Dios que ya tiene altares en la ciudad. Paseando por la ciudad he visto que soy muy religioso y me he encontrado con un altar dedicado al Dios desconocido. A ese Dios desconocido es el que yo predico, no es una divinidad nueva. El discurso acaba, por otra parte, con el anuncio del juicio definitivo que llevará a cabo Jesucristo. Vendría a decir, vosotros que me juzgáis, seréis juzgados por alguien que es quien tiene la autoridad definitiva. Es una respuesta osada, agresiva, pero muy congruente con la situación en la que Pablo se encuentra. También la conclusión del relato lleva a pensar que se ha tratado de un juicio, o mejor, de una vista previa, que ha concluido con una absolución o sobreseimiento, al menos provisional, porque se dice que cuando acabó el discurso, al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Y así salió Pablo de en medio de ellos. Es decir, bueno, vale, esto de ya estás diciendo cosas raras, ya cosas que ya no me interesan. No es serio lo que estás diciendo, así es que si sigues predicando cosas raras, otro día tendremos que intervenir. Pero así queda la cosa. No hay, no hay aceptación de la causa, sino que por el contrario hay un sobreseimiento de la misma. El reconocimiento de la inocencia del acusado se reforzó con la conversión al cristianismo de uno de los miembros del tribunal, llamado Dionisio, al que se le añade el apellido de Areopagita. Este nombre de Dionisio y Areopagita, pues tiene importancia las dos cosas. Dionisios era el dios, un dios importante en Atenas, una divinidad. Era el dios Baco, el dios del entusiasmo. Fijaros que a los cristianos les gustaba mucho el hablar en lengua, aparecían como gente entusiasta, gente que sale de sí misma. El entusiasmo del dios Dionisios era una verdadera pérdida de conciencia que provocada por ritos complicados, por ritos a veces muy extraños y sobre todo por el vino. Y era una forma de drogadicción que hacía salir de sí mismo. Y este dios aparecía siempre en Grecia, ya desde los tiempos de Sócrates, como una nueva divinidad. Nunca se quitó de encima Dionisios ese carácter de divinidad nueva en Atenas. Había pasado 5 siglos, no importaba, era una divinidad nueva. Siempre apareció con ese marchamo. Tenía un culto muy enraizado en los misterios y en la cultura ateniense, incluso hasta las mismas tragedias y el mismo teatro había estado en relación con el culto a Dionisios. Pero siempre era una ciudad, una divinidad nueva. Fue incorporado como hijo de Zeus y Sémele para darle carácter oficial y que que entraba dentro del pensamiento congruente que querían hacer congruente sobre las divinidades.
Es verdad que los orígenes del culto de Dionisios y, y de su lugar geográfico son desconocidos y casi todas las tragedias que eran actos de culto en su honor siempre lo presentan como Dios extranjero. Por tanto, ya el nombre de Dionisios es un decirle a los, a los que están allí, oye, que vosotros en eso de divinidades extranjeras no tenéis mucho que decir, ¿eh? Además, en los relatos, bueno, además le llama Areopagita, que un miembro del tribunal que tiene un nombre de divinidad extranjera, sin embargo, acepta el culto que propone Pablo, acepta la predicación de Pablo. Bien, todos esos son elementos que hay que tener en cuenta al valorar esta situación. Además, en los relatos precedentes, como hemos visto ya, en cada ciudad ha habido un juicio o un intento de juicio que ha resultado favorable a Pablo. Bien, esa es la cosa. No queda claro que sean los filósofos concretamente los acusadores. Más bien parece que los acusadores había sido la gente que deambulaba por la plaza y que se escandalizaba hipócritamente del hablar de Pablo, que era un hablar poco correcto, introduciendo más divinidades que ya tenían bastantes. Eh, y en realidad eran ellos los que estaban haciendo lo que acusaban a Pablo, ¿no? Aquello de lo que acusaban a Pablo. No se ocupaban en otra cosa que en decir y en oír la última novedad. Ahora interesa que examinemos un poco el discurso que Pablo da allí frente a la asamblea. A Pablo lo han llevado ante el tribunal y hemos visto algunos elementos importantes, pero vamos a examinar más despacio este discurso. Fue siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar, un saludo que es una captatio benevolencia, es decir, se gana, pretende ganarse al tribunal diciéndole que son muy honrados y muy buenas personas, ¿no? Empieza llamándoles varones atenienses, que es una forma de respeto, algo así como nuestro señoras y señores, señorías. Antes lo hacían así, ¿no? Varones, y se añadía un gentilicio. Nosotros hubiéramos dicho varones jiennenses, ¿no? Aquí en Jaén, ¿no? En portugués sería portuguesenses, ¿no? O en madrileños, ¿no? O en Brasil, brasileño, que sé que algún brasileño me escucha. Eh, Aquí se usa el gentilicio atenienses. Después de ese saludo, ya digo, viene la captatio benevolencia, que es decirles que son honrados, que son buenos, los alaba, ¿eh? Son ecuánimes y además son muy religiosos. Bueno, me acusáis a mí de religión, bueno, pues yo también reconozco que ustedes son muy religiosos. Y destaca que no introduce una divinidad nueva, sino que habla de una divinidad que ya era adorada, eso sí, como desconocida en la ciudad. Refuta, por tanto, la acusación y abre camino a una explicación más detallada de la doctrina que predica. Y respondiendo a la cuestión planteada en 7:18, donde se decía ¿qué querrá decir este? Este charlatán. ¿Qué querrá decir este charlatán? Bueno, pues respondiendo a esa pregunta ahí formulada, ¿no? Pues Pablo va a explicar la idea propia de Dios, la idea del judaísmo, la idea de la propaganda judaica en la diáspora acerca de Dios. En esta exposición se va a insistir en la espiritualidad de Dios, en su unicidad, en su carácter creador y omnipotente,
y en su manifestación a través de la creación, que es una creación ordenada, y una creación que se manifiesta en tiempos y en pueblos. Si alguien lee la primera epístola de San Clemente, verá cómo se insiste enormemente en esta unicidad, en esta organización. Era una idea preferentemente estoica que hablaba de que el universo tiene un logos, una palabra, un espíritu, una, una ley, que es la que regula todo y organiza todo. También para los pitagóricos, el mundo tenía número, tenía proporción. ¿eh? Dicen que la palabra logos también puede significar proporción, ¿no? El mundo tiene una proporción, un logos, un pensamiento, un fondo, ese fondo que los estoicos consideraban la divinidad subyacente a toda la realidad. Pablo no acepta la idea de divinidad subyacente, pero sí la idea de que Dios ha creado con orden, que es la idea típica del judaísmo y del cristianismo. Por eso Dios puede ser conocido por los hombres, ya que se manifiesta en la creación. Pero el hombre vive en tiempos de ignorancia, cuando confunde a Dios con los ídolos. A esta idea añade la idea de unicidad del género humano. Es muy importante la idea de unicidad del género humano, que nosotros la damos muy por supuesta, pero que incluso la ciencia de hoy día tiende a discutir. Toda la Biblia va a sostener que todos los seres humanos somos una única humanidad. No hay varias humanidades. Es un fondo de pensamiento que permite establecer unos lazos realmente auténticos y profundos de igualdad entre unos seres humanos y otros, ¿no? Cuando hablamos de una única humanidad. Se destaca la coincidencia de esta doctrina con la de los filósofos y poetas griegos mediante una cita de un poeta llamado Arato, filósofo naturalista, que escribió una epopeya sobre el mundo de astros y de astrología. Con esta cita, Pablo pretende resumir la doctrina estoica sobre Dios, ya que Arato la toma del himno a Zeus y que había dicho otro filósofo, Cleantes. Y de ahí se toma la frase clave: también nosotros somos de su linaje. Fijaros que la frase puede tener un marcado sentido panteísta, pero Pablo lo está usando en sentido monoteísta. Dependemos de Dios en todo y Él nos es cercano en todo. Además, nos ha hecho semejantes a Él. A imagen de Dios lo creó, dice el Génesis. Por lo que las imágenes de Dios, que a veces tenían figuras de animales, además de mudas y sordas, no pueden dar razón auténtica de la divinidad. Y concluye afirmando que se han superado los tiempos de la ignorancia, con lo que alude al Dios desconocido que ahora Jesús hace conocido y que como juez universal, Jesús como juez universal, va a sustituir a todos los jueces humanos. La prueba de esta afirmación es que Jesús ha resucitado de entre los muertos y por tanto ha sido acreditado en su doctrina y en su obra por Dios mismo. Fijaros en el final del discurso. Ahora pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos.
La resurrección de Jesús dice que se ha invertido la situación. No son aquellos jueces del Areópago los que están juzgando a Pablo, sino que es Jesús quien está juzgando a aquellos jueces. ¿Eh? Lo del prefacio del tiempo de pasión. El reo se ha hecho juez universal. Hemos invertido la situación. La explicación filosófica de Pablo había dejado tranquilos a los jueces, pero el aspecto religioso de inspiración sobrenatural de esta conclusión los deja perplejos. ¿Quién es este que se pone a juzgarnos a nosotros? Y hablar de la resurrección les parece una cosa ridícula. En aquel momento la materia se interpreta como mala. Resucitar, volver a tomar la materia es echar para atrás. Si la muerte es liberación de la materia, de alguna manera la muerte es salvación. Eso de resucitar le aparece como ridículo, le aparece como algo que no es aceptable por una persona culta y sabia, que sabe que el cuerpo es la cadena que ata al hombre a la materia y a la miseria y le impide su conexión real con su ser profundo divino. En algo de todo esto sigue hablándose, ¿eh? Todos esos que hablan de la metafísica que dicen ahora, y de esa metafísica que no es la metafísica. Todos esos que hablan de religiones orientales, todos esos zen, yoga, tai chi, todo lo que haga falta, el reiki, sí. Todo ese panteísmo sigue bastante dando vueltas por el mundo, ¿eh? Y hay que tener cuidado con él. No es precisamente cristiano, pero sí es un riesgo siempre para los cristianos, ¿eh? Porque puede desfigurar mucho nuestro pensamiento. De todas maneras, se tomaron un poco la cosa a la ligera. Anda, si este tampoco no aparece como peligroso. Y lo dejan, toman a broma lo de la resurrección, eso sí, advirtiéndole, como sigas con eso te volvemos a llamar, ¿eh? Te oiremos otra vez. Si te oiremos otra vez no es un dejar. No, es una amenaza. Como sigas con esto, sí, entonces sí que te vamos a tener que juzgar. Pero de hecho no lo juzgan. ¿Qué es lo que le importa a Pablo? ¿Y qué es lo que le importa a Lucas en los Hechos de los Apóstoles? Todo concluye con la puesta en libertad de Pablo, que ya no actúa más en público en Atenas. Se da cuenta de que la situación se le ha puesto peligrosa como en los otros sitios. Y viene por fin el éxito limitado de su actuación. Se añade una noticia sobre la fundación de la iglesia en Atenas, que indica la debilidad de los comienzos de esta iglesia, aunque sus primeros miembros fueran conocidos incluso por su nombre propio. La mención de Dionisio ya la hemos analizado, calificado como areopagita, con ese doble sentido de miembro de tribunal que se convence de la validez de la enseñanza de Pablo. Bueno, conclusión. Cuando se escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, Atenas ya tenía una comunidad. Era una ciudad poco importante, pero en ella se había fundado una iglesia que no debía de tener demasiada fuerza, que debía estar bastante débil. Por otra parte, este es el único momento en que Lucas habla del encuentro de la fe cristiana con el mundo de la cultura helenística. Y este encuentro tiene una solución ambigua. Por un lado, se rechaza la predicación de Pablo, pero por otro lado se la declara tolerable. Se dice que no es peligrosa para la estabilidad del Estado. Lucas le está diciendo a los jueces que juzgan a los cristianos, mirad, daros cuenta que no somos peligrosos. Es verdad que podéis no creer en nosotros, bueno, hacia vosotros. Vosotros os lo perdéis, pero os podemos parecer ridículo lo que queráis, pero daros cuenta que no somos peligrosos para el Estado. Como en otra instancia, los jueces también vienen a concluir eso mismo, ¿no? Nosotros no compartimos lo que hacéis y decís, pero no es ilegal que lo hagáis o lo digáis. Por otra parte, dejemos que las cosas
vayan pasando y retomaremos la cuestión. Se da así un refuerzo a la idea que va apareciendo continuamente en el libro. No hay razón ni religiosa, ni cultural, ni social, ni política para perseguir a la religión cristiana. El autor del libro en este capítulo se ha enfrentado a varias cuestiones: origen y realidad de la Iglesia de Atenas, incompatibilidad de la idolatría con la fe cristiana. Y esto quizás sea también un poco en una defensa de Pablo frente a las otras comunidades cristianas, porque parece que las otras comunidades cristianas acusaban a las comunidades paulinas de ser demasiado tolerantes con la idolatría, porque comían de lo sacrificado a los dioses. Es verdad que Pablo había dado una doctrina muy matizada sobre el tema en la Epístola a los Corintios, pero Pablo y sus comunidades, por los más radicales, eran considerados y acusados de idólatras. En el Apocalipsis se acusa a las comunidades que comen de la carne sacrificada a los ídolos, se la acusa prácticamente, claramente de idólatra. Hay que tener eso en cuenta. La realidad cristiana inicial era muy compleja, ¿no? Siguiendo una idea del padre Franco, sin embargo, toda esa complejidad la tenemos que asumir como propia. Es una herencia pro indiviso, en la que todos tenemos todos que saber integrar todo, ¿no? O sea, dicho de otra manera, los cristianos tenemos que ser verdaderamente abiertos, capaces de descubrir que la verdad nunca está expresada plenamente y que desde cada ángulo hay expresiones de esa verdad. Por otra parte, hay una aceptación de la cultura por parte del cristianismo. La cultura no es mala, todo lo contrario, nos puede ayudar. El discurso del Pablo es un discurso culto, muestra que conoce bien la cultura helenista y que la sabe interpretar de un modo compatible con la fe. Y por último, bueno, no, hay más cosas. También está la explicación de la impermeabilidad del mundo de la cultura helenística al cristianismo. Hay una acusación. Hay una falsa cultura soberbia que califica al predicador de charlatán y no busca sinceramente la verdad, sino que se mueve en el terreno de la curiosidad intrascendente. El cristianismo no introduce religiones nuevas ni cultos extraños, sino que está enraizado en el alma de todo hombre verdaderamente religioso. Y finalmente, Pablo no prescinde de algo que es fundamental: el anuncio del juicio de Dios que llega con Cristo. Tengo nada más que unos muy pocos minutos para hablar de un tema que sería necesario, que es el altar al Dios desconocido. Es que una inscripción así literal a un Dios desconocido literalmente no está documentada. Sin embargo, hay muchos altares que se dedicaban así de una forma genérica a dioses y héroes ignotos o hijos desconocidos de dioses o de héroes. Este mismo Pausanias dice que él conoce un altar dedicado a dioses desconocidos, junto al gran altar del Zeus en el santuario de Olimpia. También los atenienses a veces juraban por el nombre de un dios desconocido. Roloff sostiene que habría que entender que Pablo ha cogido una idea genérica y la ha concretado en una frase que le viene bien: al Dios desconocido. Ha reducido aquella multiplicidad de divinidades en una sola, ¿no?
Mm, Hay una historia que contaba Diógenes Laercio, según la cual Atenas cayó una vez en las garras de una plaga, de un virus, que, y estaban sin saber qué tenían que hacer para apaciguar a los dioses, porque no sabían qué dios era el que les estaba causando aquello, no sabían qué sacrificios tenían que hacer, ni qué altar tenían que acudir. Entonces, Epiménides, un personaje también de allí, reunió eh, un rebaño de ovejas allí en el Areópago, precisamente, y las liberó. Las ovejas deambularon por Atenas y por las colinas circundantes. Cuando una oveja se detenía en un sitio, se instituía allí un sacrificio al dios o a las diosas locales. Muchos de los jardines y edificios de Atenas estaban asociados con una divinidad. Sin embargo, algunas ovejas llevaron a los atenienses a un lugar que no tenía asociada a ninguna divinidad. Y así un altar fue construido allí sin el nombre de un dios inscrito en ella. ¿Mm? Bueno, por si acaso aquí hay alguna divinidad, a él le ofrecemos este sacrificio. ¿Mm? Los altares de este tipo, con inscripción en griego, que se han encontrado, están dedicados a un dios o a una diosa sin nombre. Con inscripción en latín hay un altar en Roma con la inscripción Seideo Seideiuaue, es como difícil pronunciar, son muchas vocales, Seideiuaue Sacratum, o sea, consagrado a un dios o a una diosa. Y con eso pues acabo. Pablo habría escogido una palabra así genérica y la habría adaptado a su discurso como hace un buen abogado. Y con eso pues concluimos. Tarea para el próximo día, pues leerse el capítulo 17, este que hemos explicado bien, porque no lo había echado en tarea, y leer también el capítulo 18. Tener en cuenta que en este capítulo 17 mantengo unas opiniones bastante distintas a la de la mayoría de los comentarios que podáis leer. No os extrañéis, que yo he leído en otro sitio otra cosa, os lo estoy diciendo yo. Que generalmente la actuación de Pablo en Atenas se interpreta como una actuación cultural y no como una actuación judicial. A mí me parece, sin embargo, que es claramente judicial. Y con eso pues termino. El próximo día veremos el capítulo 18. Traedlo bien leído.